La arena quemaba bajo las patas, un calor que se clavaba como agujas invisibles, y el viento seco arrastraba un susurro constante que parecía burlarse de su existencia. Luna, una perra mestiza de pelaje desaliñado y ojos ámbar que brillaban con una mezcla de miedo y determinación, yacía acurrucada en un hueco poco profundo que había cavado con sus garras desgastadas. A su lado, 3 cachorros diminutos, apenas unos días de vida, temblaban envueltos en una manta raída que olía a gasolina y abandono. Sus pequeños cuerpos, aún ciegos y frágiles, se apretaban contra su calor, buscando la seguridad que ella apenas podía ofrecer. El desierto se extendía a su alrededor como un océano infinito de dunas doradas, roto solo por el horizonte borroso que titilaba bajo el sol implacable. No había árboles, no había sombras, solo el calor y el silencio roto por los gemidos débiles de sus crías. Luna no recordaba cómo había llegado allí. Los últimos días eran una niebla de traición y dolor. Recordaba vagamente el traqueteo de un motor, el olor a metal y sudor humano, una mano que la empujó fuera de un vehículo y la dejó caer en la arena ardiente. Había intentado correr tras las luces traseras que se desvanecían en la distancia, pero sus patas, débiles tras el parto, apenas podían sostenerla. Ahora, con el sol en su cenit, sentía la sed como un cuchillo en la garganta, y el hambre era un vacío que le roía el estómago. Pero no era su propia supervivencia lo que la mantenía alerta, eran ellos, sus cachorros, que dependían de cada latido de su corazón. Con un esfuerzo que le arrancó un quejido, Luna se levantó y olfateó el aire. El olor a polvo y piedra caliente era abrumador, pero había algo más, algo que le dio un destello de esperanza, un rastro de humedad, apenas perceptible, escondido bajo el aroma seco del desierto. Sus instintos la empujaron a moverse, aunque cada paso era un desafío. La arena se deslizaba bajo sus patas, quemándole las almohadillas, y el peso de la manta que arrastraba con los dientes, con sus cachorros dentro, le hacía jadear. Los pequeños gemían, sus voces apenas audibles, y Luna sintió un nudo en el pecho. No los dejaré solos, pensó, aunque no había palabras en su mente, solo un impulso feroz que la mantenía en pie. No los dejaré solos. El sol parecía no moverse, como si se burlara de su lucha, pero Luna siguió avanzando, guiada por ese tenue rastro de humedad. Sus ojos, entrecerrados contra la luz cegadora, buscaron cualquier señal de vida. Las dunas se alzaban como olas congeladas, y el viento levantaba remolinos de arena que le picaban la piel. De repente, algo brilló entre las rocas a lo lejos, un destello plateado que rompió la monotonía del paisaje. Luna se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. ¿Era agua? ¿Comida? ¿Un espejismo cruel? No podía permitirse dudar. Con un gruñido bajo, ajustó la manta en su hocico y siguió adelante, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó al lugar del destello, su esperanza se desvaneció como el agua que no encontró. Era una botella de plástico rota, medio enterrada en la arena, con un charco de líquido que se evaporaba rápidamente bajo el sol. Luna soltó la manta con cuidado, asegurándose de que sus cachorros estuvieran a la sombra de una roca cercana, y se acercó a la botella. El olor a agua, aunque rancia, la hizo temblar de necesidad. Lamió las pocas gotas que quedaban, su lengua áspera raspando el plástico. No era suficiente, no para ella ni para sus crías, pero era algo. Cerró los ojos por un momento, dejando que el sabor, aunque amargo, le diera un instante de alivio. El desierto no ofrecía más pistas. Luna miró a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla. Las rocas cercanas formaban una especie de semicírculo, un refugio precario contra el viento. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, comenzó a cavar con sus patas delanteras, arrancando arena caliente que se le metía en las uñas rotas. Quería crear un hueco más profundo, un lugar donde el sol no pudiera alcanzar a sus cachorros. La manta no era suficiente, el calor se colaba por todas partes, y los pequeños ya no se movían tanto como antes. Uno de ellos, el más pequeño, con un pelaje marrón manchado de blanco, apenas emitía un gemido débil. Luna lo lamió suavemente, intentando despertarlo, pero el cachorro solo tembló bajo su lengua. El tiempo parecía estirarse, cada segundo una eternidad bajo el sol abrasador. Luna trabajó sin descanso, sus patas sangrando por el esfuerzo, hasta que el hueco fue lo bastante profundo para ofrecer algo de sombra. Colocó a sus cachorros dentro, cubriéndolos con la manta, y se acostó a su lado, jadeando. Su cuerpo estaba al límite,
pero su mente seguía alerta, buscando una salida. Si me rindo, ellos mueren, pensó, y la idea la llenó de una furia que le dio fuerzas para seguir. Olfateó el aire de nuevo, buscando ese rastro de humedad, pero el viento había cambiado, trayendo consigo un olor nuevo, metal y gasolina, como el del vehículo que la había abandonado. El sonido llegó antes que la imagen, un zumbido lejano, como el rugido de un animal mecánico. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando mientras intentaba identificar la fuente. A lo lejos, una nube de polvo se alzaba en el horizonte, moviéndose rápidamente hacia ella. Su instinto le gritó que se escondiera, pero no había dónde ir. El hueco que había cavado era su único refugio, y sus cachorros no podían moverse. Se puso de pie, colocándose frente a la manta, con los dientes a la vista y un gruñido bajo en la garganta. Si era una amenaza, la enfrentaría, aunque fuera lo último que hiciera. El vehículo se acercó, un todoterreno cubierto de polvo que traqueteaba sobre las dunas. Luna entrecerró los ojos, intentando distinguir a los ocupantes, pero el sol reflejado en el parabrisas la cegó. El motor rugió más fuerte, y por un momento, pensó que se detendría. Por favor, suplicó en su mente, aunque no sabía a quién. Por favor, ayúdennos. Pero el vehículo no frenó. En cambio, aceleró, pasando a pocos metros de ella y levantando una nube de arena que la envolvió. Luna tosió, sus ojos ardiendo, y se giró para proteger a sus cachorros del polvo. Cuando la nube se asentó, el todoterreno ya era solo un punto en el horizonte, y el silencio volvió a reinar. El corazón de Luna se hundió. Había esperado, aunque fuera por un instante, que alguien la viera, que alguien se detuviera. Pero el desierto no ofrecía piedad, y los humanos, al parecer, tampoco. Se acostó junto a sus cachorros, lamiendo al más pequeño, que aún no se movía. La manta estaba cubierta de arena, y el calor seguía apretando, aunque el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja feroz. Luna cerró los ojos, intentando conservar sus fuerzas, cuando algo nuevo captó su atención, otro destello, esta vez más débil, pero constante, en la dirección opuesta al camino del vehículo. Se levantó, olfateando el aire. No era un espejismo, o al menos no lo parecía. Era algo sólido, algo real, brillando entre las rocas a lo lejos. Podía ser una trampa, otro engaño del desierto, pero también podía ser su única esperanza. Luna miró a sus cachorros, sus pequeños cuerpos temblando bajo la manta, y tomó una decisión. Con un cuidado infinito, ajustó la manta en su hocico, asegurándose de que los tres estuvieran seguros, y comenzó a caminar hacia el destello. Cada paso era un acto de fe, un desafío al desierto que intentaba doblegarla. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía quedarse quieta. El desierto no perdonaba a los que se rendían, y Luna no era de las que se rendían. El destello se hacía más claro a medida que avanzaba, pero también más misterioso. No era el reflejo del agua, ni el brillo del metal. Era algo más, algo que no podía identificar. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un olor que no reconoció. No era humano, no era animal, pero estaba vivo. Luna apretó los dientes, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Solo un poco más, se dijo, aunque sus patas temblaban y la manta pesaba como una losa. El destello estaba cerca, pero el desierto guardaba secretos, y Luna estaba a punto de descubrir uno de ellos. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un púrpura profundo que parecía absorber el calor del día, reemplazándolo por un frío cortante que se colaba bajo el pelaje desaliñado de Luna. La perra mestiza, con sus ojos ámbar brillando en la penumbra, permanecía acurrucada en el hueco que había cavado entre las rocas, su cuerpo formando un escudo protector alrededor de sus tres cachorros. La manta raída, ahora cubierta de arena, apenas lograba mantener a raya el viento helado que soplaba desde las dunas. Los pequeños gemían débilmente, sus cuerpos diminutos temblando contra el calor menguante de su madre. Luna lamió al más pequeño, el de pelaje marrón con manchas blancas, intentando estimularlo. Su respiración era débil, casi imperceptible, y cada lamida era un ruego silencioso para que resistiera una noche más. El destello que había visto en la distancia, esa chispa de esperanza que la había impulsado a moverse, resultó ser nada más que un fragmento de vidrio roto, atrapado entre las rocas, reflejando los últimos rayos del sol. La decepción le pesó como una piedra en el pecho,
pero no tuvo tiempo de lamentarse. El desierto no era un lugar para la autocompasión, era un campo de batalla donde cada segundo exigía lucha. Luna olfateó el aire, buscando de nuevo ese rastro de humedad que la había guiado antes, pero el viento había cambiado, trayendo consigo un olor nuevo, uno que hizo que sus orejas se alzaran y un gruñido bajo resonara en su garganta. Era un olor salvaje, de pelaje y hambre, un olor que hablaba de peligro. En la penumbra, dos puntos brillantes aparecieron entre las dunas, como estrellas caídas que la observaban con intención. Un coyote, delgado y ágil, emergió de las sombras, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. Sus pasos eran silenciosos, casi fantasmas, pero Luna sintió su presencia como un peso en el aire. El animal se detuvo a unos metros, su hocico olfateando, sus ojos fijos en la manta donde los cachorros se escondían. Luna se puso de pie de un salto, ignorando el dolor que le atravesaba las patas heridas. Sus dientes brillaron bajo la luz tenue, y un gruñido feroz escapó de su pecho. No te acercarás, pensó, aunque las palabras no existían en su mente. Era un instinto puro, un fuego que ardía en su interior, alimentado por el amor a sus crías. El coyote no se inmutó. Avanzó un paso, luego otro, su cola baja y sus orejas alerta. Era más grande que Luna, sus músculos tensos bajo un pelaje grisáceo cubierto de polvo. Sus ojos no mostraban miedo, solo hambre, y Luna supo que no se enfrentaba a un depredador cualquiera, sino a uno que conocía el desierto tan bien como ella conocía su propio corazón. La distancia entre ellos se redujo, y el aire se cargó de tensión, como si el propio desierto contuviera el aliento. Luna no podía retroceder, detrás de ella estaban sus cachorros, y el hueco en la roca no ofrecía escapatoria. Si peleaba, arriesgaba todo. Si no lo hacía, lo perdía todo. El coyote gruñó, un sonido grave que resonó como un trueno lejano, y Luna respondió con un ladrido agudo, un desafío que rompió el silencio de la noche. Sus patas temblaban, no de miedo, sino de agotamiento, pero su postura era firme, su cuerpo bloqueando el camino hacia la manta. El coyote dio otro paso, y Luna sintió el impulso de atacarlo, de lanzarse contra él con todas sus fuerzas. Pero entonces, un pensamiento la detuvo. No podía ganar en una pelea directa, el coyote era más fuerte, más rápido, y ella estaba debilitada por el hambre y la sed. Necesitaba ser más astuta. Con un movimiento calculado, Luna retrocedió lentamente, manteniendo los ojos fijos en el coyote. Sus patas rozaron algo en la arena, una piedra suelta, del tamaño de su cabeza, medio enterrada. Sin apartar la mirada del depredador, empujó la piedra con su hocico, usando toda la fuerza que le quedaba. La piedra rodó, produciendo un ruido sordo que resonó en el silencio. El coyote ladeó la cabeza, desconcertado, y por un instante, su atención se desvió hacia el sonido. Era la oportunidad que Luna necesitaba. Con un movimiento rápido, Luna se lanzó hacia la manta, tomando el borde con los dientes y arrastrándola hacia una grieta más profunda en las rocas. Los cachorros gimieron, pero ella no se detuvo. La grieta era estrecha, apenas lo suficiente para que ella y la manta entraran, pero ofrecía protección. Se apretó contra la roca fría, cubriendo a sus crías con su cuerpo, y esperó. El coyote, confundido por el ruido de la piedra, olfateó el lugar donde Luna había estado momentos antes. Sus gruñidos se volvieron más impacientes, y Luna pudo escuchar sus garras raspando la arena mientras buscaba. El corazón de Luna latía con fuerza, pero mantuvo la calma, su respiración lenta y silenciosa. Sabía que cualquier sonido podía delatarla. Los cachorros, como si sintieran el peligro, permanecieron quietos, aunque el más pequeño apenas se movía. Luna lo lamió suavemente, intentando transmitirle su calor, su fuerza. Aguanta, pequeño, pensó, su mente llena de un amor feroz que desafiaba al desierto mismo. El coyote seguía merodeando, sus pasos cada vez más cercanos, su olor llenando el aire. Luna cerró los ojos por un instante, rezando en su lenguaje sin palabras para que el depredador se cansara y se fuera. Minutos que parecieron horas pasaron, y finalmente, el coyote emitió un aullido frustrado antes de alejarse, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Luna esperó, inmóvil, hasta que el silencio volvió a envolverla. Solo entonces se permitió relajar los músculos, aunque no bajó la guardia. Sacó la cabeza de la grieta, olfateando el aire. El olor del coyote aún estaba presente, pero más débil,
mezclado con el frío de la noche. Había ganado esta batalla, pero sabía que no sería la última. El desierto estaba lleno de peligros, y el coyote podía volver. Con cuidado, Luna revisó a sus cachorros. Los dos más fuertes se movieron, buscando su calor, pero el más pequeño, el de las manchas blancas, apenas respondió a sus lamidas. Su respiración era un hilo frágil, y Luna sintió un nudo en el pecho. Lo lamió con más insistencia, intentando despertarlo, pero su pequeño cuerpo estaba frío, demasiado frío. No te vayas, pensó, su mente gritando contra la injusticia del desierto. No te dejaré ir. Pasó largos minutos lamiéndolo, negándose a aceptar la posibilidad de perderlo, hasta que, finalmente, sintió un leve movimiento, un gemido apenas audible. No estaba perdido, no todavía, pero Luna sabía que el tiempo se agotaba, el cielo ahora estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas que parecían indiferentes a su lucha. Luna se acurrucó alrededor de sus cachorros, usando su cuerpo para protegerlos del frío. La manta, aunque raída, ofrecía algo de aislamiento, pero no era suficiente. Necesitaba comida, agua, un lugar seguro, pero el desierto no ofrecía nada de eso. O al menos, eso parecía. Mientras intentaba descansar, sus orejas captaron un nuevo sonido, uno que no pertenecía al viento ni a los animales. Era un crujido, como pasos sobre la arena, lentos y deliberados. No era el coyote, este sonido era diferente, más pesado, más humano. Luna levantó la cabeza, sus ojos escaneando la oscuridad. No podía ver nada, pero el olor que trajo el viento era inconfundible, sudor, cuero, y algo más, algo que le recordó a los humanos que la habían abandonado. Su instinto le dijo que se escondiera, pero la grieta era demasiado pequeña para moverse rápido. Los pasos se acercaban, y una sombra se alzó contra el cielo estrellado, una figura humana que se detenía a pocos metros de su refugio. Luna gruñó bajo, preparada para defender a sus cachorros, pero algo en la forma en que la figura se movía, lenta y sin amenaza, la hizo dudar. ¿Era un salvador o un nuevo peligro? No tuvo tiempo de decidirlo, porque la figura se detuvo, y una voz suave rompió el silencio, murmurando algo que Luna no entendió, pero que sonaba como una promesa. La noche envolvía el desierto en un manto de silencio roto solo por el crujido de la arena bajo los pasos del desconocido. Luna, acurrucada en la grieta rocosa que había convertido en un refugio precario, mantenía sus ojos ámbar fijos en la sombra que se alzaba contra el cielo estrellado. Sus cachorros, envueltos en la manta raída, temblaban contra su cuerpo, y el más pequeño apenas emitía un suspiro débil que le rompía el corazón. El olor del coyote aún flotaba en el aire, mezclado ahora con un aroma humano, sudor, cuero y un dejo de tabaco que le erizó el pelaje. Su instinto le gritaba que gruñera, que defendiera a sus crías, pero algo en la calma de aquellos pasos la hizo dudar. La figura se detuvo a pocos metros, y una voz grave, áspera como las rocas del desierto, rompió la quietud. «No te haré daño, pequeña», dijo el hombre, su tono suave pero cargado de una tristeza que Luna no entendía, aunque la sintió como un eco en su propio pecho. La perra no se movió, su cuerpo tenso como un arco listo para disparar. La luz de la luna delineaba la silueta del hombre, alto, encorvado, con un sombrero gastado que proyectaba una sombra alargada. Sus manos, visibles ahora, eran nudosas, marcadas por el sol y el tiempo, y sostenían algo que brillaba débilmente bajo las estrellas, una cantimplora de metal. Luna olfateó el aire, captando un rastro de agua, y su garganta seca se contrajo con anhelo. Pero no confiaba. Los humanos la habían traicionado antes, la habían dejado en este lugar donde la vida parecía un castigo. Sus orejas se inclinaron hacia atrás, y un gruñido bajo vibró en su pecho. «Tranquila, sé lo que es estar solo aquí», continuó el hombre, agachándose lentamente para no asustarla. Su voz tenía un ritmo pausado, como si hablara con un viejo amigo. «Mi perro, Pancho, se perdió en este desierto hace años. Nunca lo encontré. Pero tú tienes algo por lo que luchar, ¿verdad?». Luna no entendía las palabras, pero el tono la hizo vacilar. Había algo en él, una sinceridad que contrastaba con los gritos y empujones de los humanos que la habían abandonado. El hombre, que más tarde se presentaría como Mateo, dejó la cantimplora en el suelo y deslizó un pedazo de carne seca a su lado, envuelto en un paño. El olor de la carne golpeó a Luna como un relámpago, despertando un hambre que había reprimido durante días.
Sus cachorros necesitaban que ella sobreviviera, que fuera fuerte, pero el hambre la debilitaba, y la tentación era casi insoportable. Mateo se sentó en una roca cercana, manteniendo la distancia. Sus ojos, hundidos bajo el peso de los años, brillaban con un reflejo plateado bajo la luna. Habló de nuevo, no a Luna, sino al desierto mismo, como si las dunas fueran un público silencioso que conociera su historia. Este lugar se lleva todo lo que amas si no tienes cuidado, dijo, sacando una pipa de madera que llenó con tabaco. Pancho era como tú, fuerte, listo. Pensé que podía sobrevivir aquí, pero el desierto no perdona errores. Yo cometí uno. Lo dejé salir una noche, persiguiendo un conejo, y nunca volvió. Desde entonces, camino estas dunas, buscando, no sé qué. Tal vez redención. Luna lo observó, sus orejas captando cada palabra aunque no las comprendiera. Sus pensamientos eran un torbellino de instinto y cautela. Sus manos son suaves, pero no puedo confiar. No todavía, se dijo, aunque no había palabras en su mente, solo sensaciones. El olor de la carne seca era demasiado fuerte, y su estómago rugió, traicionándola. Con un movimiento lento, sin apartar los ojos de Mateo, se acercó al paño. Olfateó la carne, asegurándose de que no estuviera envenenada. El hambre venció a la desconfianza, y arrancó un pedazo, masticándolo con rapidez mientras sus ojos seguían fijos en el hombre. Mateo sonrió, una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Sacó un pequeño cuaderno de su chaqueta y garabateó algo, murmurando para sí mismo. Luego, desenroscó la cantimplora y vertió un poco de agua en una lata vacía que sacó de su mochila. La empujó hacia Luna con el pie, manteniendo su distancia. Bebe, pequeña. No es mucho, pero te ayudará. Mañana volveré con más. Tengo un campamento no lejos de aquí. Si sobrevives esta noche, te llevaré allí. Luna lamió el agua con cuidado, cada gota un alivio que le devolvió un poco de fuerza. El agua sabía a metal, pero era limpia, y por un momento, cerró los ojos, dejando que el líquido calmara su garganta reseca. Luego, con un movimiento rápido, llevó la lata hacia sus cachorros, inclinándola para que las pocas gotas que quedaban mojaran la manta. Lamió la tela y luego a sus crías, intentando transmitirles algo de humedad. El más pequeño no respondió, y el miedo volvió a apretarle el pecho. Aguanta, pequeño. Solo un poco más, pensó, su lengua moviéndose con desesperación sobre el cachorro. Mateo la observó en silencio, su pipa soltando volutas de humo que se mezclaban con el aire frío. No intentó acercarse más, como si entendiera que la confianza era algo que no se podía forzar. En cambio, se puso de pie, ajustándose el sombrero. No te dejaré sola, ¿sabes? Dijo, más para sí mismo que para Luna. Mañana al amanecer estaré aquí. Resiste, pequeña. Por ellos, se alejó, sus pasos crujiendo en la arena, hasta que su figura se desvaneció entre las dunas. Luna lo siguió con la mirada, su corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza. El desierto le había enseñado que nada era seguro, que incluso las promesas podían ser trampas. Pero el agua y la carne eran reales, y por primera vez en días, sentía que podía sobrevivir una noche más. Se acurrucó alrededor de sus cachorros, usando su cuerpo para protegerlos del frío que ahora mordía con fuerza. La manta, húmeda por el agua, se pegaba a su pelaje, pero no le importó. Lamió al cachorro más pequeño una y otra vez, buscando cualquier señal de vida. Su respiración era un hilo frágil, pero aún estaba allí, y eso era suficiente para mantenerla luchando. Cerró los ojos, intentando descansar, aunque su mente seguía alerta, atenta a cualquier sonido que rompiera el silencio. Las horas pasaron, y el desierto se sumió en una quietud inquietante. Las estrellas brillaban con una claridad cortante, indiferentes al drama que se desarrollaba bajo ellas. Luna soñó, o tal vez solo recordó, fragmentos de su vida antes del abandono, un patio lleno de risas, una mano que le rascaba la cabeza, un cuenco de comida que nunca estaba vacío. Pero esos recuerdos se desvanecían como la arena bajo el viento, reemplazados por la realidad cruel del desierto. No podía permitirse soñar. Sus cachorros la necesitaban despierta, viva, fuerte. Un aullido lejano rompió su duermevela, y Luna abrió los ojos de golpe. Era el coyote, o quizás más de uno, sus voces resonando como un coro de fantasmas en la noche.
El olor salvaje volvió a llenar el aire, más fuerte esta vez, más cercano. Luna se puso de pie, sus patas temblando por el esfuerzo, y olfateó la oscuridad. No era solo un coyote, eran varios, moviéndose en círculo, sus ojos brillando como brasas entre las dunas. La carne seca que Mateo había dejado había atraído su atención, y ahora sabían exactamente dónde estaba ella. Luna gruñó, su cuerpo tenso, lista para defender a sus cachorros con su vida. La grieta en la roca era su única ventaja, pero no sería suficiente contra una manada. Si me rindo, ellos mueren, pensó, su mente un torbellino de miedo y determinación. Los aullidos se acercaron, y el suelo vibró con el movimiento de las patas de los coyotes. Luna se preparó para pelear, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra. Pero entonces, algo nuevo rompió la noche, un destello de luz, no de las estrellas, sino de algo humano, algo que se movía en la distancia. ¿Era Mateo, regresando antes de lo prometido? ¿O era otra amenaza? Luna no lo sabía, pero no tenía tiempo para decidir. Los coyotes estaban cada vez más cerca, y el destino de sus cachorros colgaba de un hilo. El aullido de los coyotes resonaba en la noche, un coro de hambre que hacía temblar el aire frío del desierto. Luna, acurrucada en la grieta rocosa, sentía el peso de su agotamiento como una losa, pero sus ojos ámbar brillaban con una determinación feroz. Sus 3 cachorros, envueltos en la manta raída, estaban apretados contra su cuerpo, y el más pequeño, el de las manchas blancas, apenas se movía. Los aullidos se acercaban, y el olor salvaje de los depredadores llenaba sus fosas nasales, mezclado con el rastro de la carne seca que Mateo había dejado. Luna sabía que no podía enfrentarse a una manada entera, pero tampoco podía rendirse. Si me rindo, ellos mueren, pensó, su instinto maternal un fuego que ardía más fuerte que el miedo, el destello de luz que había visto en la distancia, aquel que por un instante le pareció una esperanza, se desvaneció tan rápido como había aparecido. No era Mateo, ni un vehículo, ni una promesa de salvación. Era solo un espejismo cruel del desierto, un reflejo de las estrellas en alguna roca pulida. Los coyotes, sin embargo, eran reales, y sus pasos resonaban más cerca, un círculo invisible que se cerraba alrededor de su refugio. Luna gruñó bajo, su cuerpo tenso, lista para defender a sus crías, cuando un nuevo sonido rompió la noche, un rugido sordo, como si el cielo mismo se estuviera desgarrando. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de arena que azotaban las rocas y se colaban en la grieta. Luna entrecerró los ojos, protegiendo su hocico con una pata mientras la arena le picaba el pelaje como agujas. Los aullidos de los coyotes se desvanecieron, ahogados por el rugido del viento, y por un momento, Luna sintió un alivio fugaz. Pero ese alivio duró poco. El cielo, antes claro y estrellado, se cubrió de un velo oscuro, y el aire se volvió espeso, cargado de polvo. Una tormenta de arena se avecinaba, y Luna supo que el desierto estaba a punto de mostrarle otra de sus caras crueles. El viento aullaba ahora con una furia que parecía viva, arrancando arena de las dunas y lanzándola contra las rocas con un silbido ensordecedor. Luna apretó su cuerpo contra sus cachorros, intentando cubrirlos con la manta, pero el tejido raído se agitaba como una bandera rota, amenazando con salir volando. La grieta, que hasta ese momento había sido su único refugio, comenzó a llenarse de arena, y las rocas temblaban como si el desierto mismo estuviera decidido a enterrarlos vivos. No puedo quedarme aquí, pensó Luna, su mente un torbellino de pánico y resolución. La tormenta no solo traía arena, traía la muerte, y ella no dejaría que se llevara a sus crías. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, Luna tomó la manta con los dientes, asegurándose de que los cachorros estuvieran bien envueltos, y salió de la grieta. El viento la golpeó como un puño, casi derribándola, y la arena le cegó los ojos, pero no se detuvo. Sus patas, aún sangrando por el esfuerzo de cavar, se hundían en la arena movediza, y cada paso era una batalla contra la tormenta. Los cachorros gemían, sus voces apenas audibles bajo el rugido del viento, y Luna sintió el peso de su fragilidad como una cadena alrededor de su corazón. Pero no podía detenerse. No ahora, el desierto era un caos de arena y sombras, el cielo completamente oscurecido por nubes de polvo que giraban como demonios. Luna avanzó a ciegas, guiada solo por su instinto, buscando un lugar donde el viento no pudiera alcanzarlos. Recordó fragmentos de su vida antes del abandono,
un patio donde el viento traía el olor de las flores y no de la muerte. Esos recuerdos eran un tormento, pero también un ancla, un recordatorio de que había sobrevivido antes y podía hacerlo ahora. Por ellos, pensó, apretando los dientes alrededor de la manta. Por ellos. Tras lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo minutos, Luna divisó una forma oscura entre la tormenta, un saliente rocoso que sobresalía de una duna, como un diente roto en la boca del desierto. Era su única esperanza. Arrastrándose contra el viento, con la arena cortándole el hocico y las patas, llegó al saliente y se deslizó debajo, usando su cuerpo para bloquear la entrada de polvo. El espacio era estrecho, apenas suficiente para ella y los cachorros, pero ofrecía algo de protección. Colocó la manta con cuidado, revisando a sus crías. Los dos más fuertes se movieron, buscando su calor, pero el más pequeño seguía inmóvil, su respiración un susurro que apenas se sentía. Luna lamió al cachorro con desesperación, intentando despertarlo. No te vayas, pequeño. No ahora, pensó, su lengua moviéndose con una urgencia que rayaba en el pánico. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero bajo el saliente, el sonido era más apagado, un lamento lejano que contrastaba con el latido frenético de su corazón. Cerró los ojos por un momento, intentando conservar sus fuerzas, pero el frío del desierto nocturno se colaba en sus huesos, y el hambre le roía el estómago como un animal atrapado. Los recuerdos volvieron sin que ella los llamara. Recordó un rostro humano, una mujer que le había dado un nombre, Luna. Había sido una época de caricias y comida, de noches cálidas en un rincón del patio. Pero luego vinieron los gritos, las puertas cerradas, el motor del vehículo que la llevó al desierto. La traición era un sabor amargo que aún llevaba en la lengua, y aunque no entendía por qué la habían abandonado, sabía que no podía confiar en los humanos. Pero Mateo, el anciano, había sido diferente. Sus manos eran suaves, su voz cargada de tristeza. ¿Volvería, como prometió? Luna no lo sabía, pero no podía esperar por él. La tormenta no esperaba, y el desierto no perdonaba. El rugido del viento comenzó a disminuir, y la arena dejó de golpear el saliente. Luna asomó el hocico, olfateando el aire. El olor de los coyotes había desaparecido, arrastrado por la tormenta, pero también el rastro de Mateo, su cantimplora, su carne seca. La manta, que había sido su único escudo, estaba desgarrada, medio enterrada en la arena que la tormenta había dejado atrás. Luna la arrancó con cuidado, asegurándose de que sus cachorros estuvieran a salvo, pero su corazón se hundió al darse cuenta de que la tela ya no servía. El frío de la noche era implacable, y sin la manta, sus crías no sobrevivirían mucho tiempo. Se puso de pie, temblando de agotamiento, y miró al horizonte. El cielo comenzaba a aclararse, un gris pálido que anunciaba el amanecer, pero no traía calor. El desierto, ahora cubierto de nuevas dunas formadas por la tormenta, parecía aún más vasto, más cruel. Luna olfateó el aire, buscando cualquier señal de agua o comida, pero solo encontró el olor seco de la arena y las rocas. Entonces, algo captó su atención, una luz parpadeante, débil pero constante, en la distancia. No era el destello de un espejismo, ni el reflejo de las estrellas. Era algo real, algo que brillaba con un ritmo que no pertenecía al desierto. Luna ajustó la manta rota alrededor de sus cachorros, tomándola con los dientes aunque apenas quedaba tela suficiente para sostenerlos. El más pequeño seguía sin moverse, y cada lamida era un ruego silencioso para que resistiera. Solo un poco más, pensó, aunque no sabía si lo decía para el cachorro o para sí misma. Con un esfuerzo que le arrancó un quejido, comenzó a caminar hacia la luz, sus patas hundiéndose en la arena fresca que la tormenta había dejado. Cada paso era un desafío, cada respiración un acto de voluntad. No sabía qué encontraría, pero sabía que quedarse quieta era rendirse, y Luna no se rendía. La luz parpadeaba como un faro en la penumbra, guiándola a través de las dunas. El desierto, ahora silencioso, parecía contener el aliento, observándola con una indiferencia que la hacía estremecer. Pero Luna no miraba atrás. Sus cachorros dependían de ella, y esa luz, aunque incierta, era lo único que tenía. Mientras avanzaba, el suelo bajo sus patas cambió, volviéndose más firme, como si estuviera pisando algo sólido enterrado en la arena. Entonces, lo vio, un destello metálico, no de la luz, sino de algo más grande,
algo que no pertenecía al desierto. ¿Un vehículo? ¿Un refugio? ¿Una trampa? Luna no lo sabía, pero no podía detenerse ahora. La luz seguía parpadeando, y con ella, la promesa de algo que podía cambiarlo todo. El amanecer pintaba el desierto con un resplandor pálido, un gris que se fundía con el horizonte y hacía que las dunas parecieran fantasmas de arena. Luna, con la manta raída apretada entre los dientes, avanzaba con pasos temblorosos hacia la luz parpadeante que había vislumbrado tras la tormenta. Sus 3 cachorros, acurrucados en el jirón de tela, pesaban como un ancla en su hocico, pero no podía soltarlos. El más pequeño, el de las manchas blancas, apenas se movía, y cada gemido débil que emitía era un cuchillo en el corazón de Luna. El frío de la noche aún mordía sus patas heridas, y el hambre le roía las entrañas, pero la luz en la distancia era un faro de esperanza en un mar de desolación. Solo un poco más, pensó, aunque su cuerpo gritaba por descanso. No podía detenerse, no cuando sus crías dependían de ella. La arena bajo sus patas se volvía más firme a medida que avanzaba, como si el desierto escondiera algo sólido bajo su superficie engañosa. El olor del aire cambió, trayendo un rastro de metal oxidado y madera podrida, mezclado con un eco de vida humana que le erizó el pelaje. La luz parpadeante se hacía más clara, y pronto Luna distinguió una forma entre las dunas, una caravana abandonada, medio enterrada en la arena, con sus puertas abiertas como una boca que invitaba y amenazaba al mismo tiempo. Las ventanas rotas reflejaban el amanecer, y un cable suelto, colgando de un poste torcido, emitía chispas intermitentes, la fuente de la luz que la había guiado. Luna se detuvo, olfateando el aire con cautela. El olor a óxido y gasolina era fuerte, pero debajo de él había algo más, comida, o al menos un rastro de algo comestible. Su estómago rugió, y la tentación de explorar era abrumadora, pero el instinto la mantenía alerta. El desierto le había enseñado que nada era lo que parecía, y la caravana, aunque prometedora, podía ser una trampa. Miró a sus cachorros, asegurándose de que la manta los protegiera del viento frío del amanecer, y luego avanzó lentamente, con las orejas erguidas y los músculos tensos. La caravana era un esqueleto de metal corroído, con pintura descascarada que alguna vez debió ser azul. La puerta principal colgaba de una bisagra rota, y el interior estaba oscuro, lleno de sombras que se movían con el reflejo del sol naciente. Luna entró con cuidado, sus patas rozando fragmentos de vidrio y papeles esparcidos en el suelo. El olor a comida era más fuerte aquí, y sus ojos recorrieron el interior en busca de la fuente. Encontró una mesa volcada, cubierta de polvo, y sobre ella, un montón de latas abolladas, algunas abiertas, con restos de comida seca pegados a los bordes. Era un tesoro en el desierto, pero también un recordatorio de que alguien, o algo, había estado aquí antes. Luna dejó la manta con sus cachorros en un rincón protegido, cerca de la puerta, y olfateó las latas. El olor a frijoles y carne en conserva era débil, pero suficiente para hacerla salivar. Con sus dientes, intentó abrir una lata, pero el metal era duro, y sus encías sangraron con el esfuerzo. Finalmente, logró arrancar un pedazo, y el sabor salado de los restos le dio un instante de alivio. Llevó un trozo a sus cachorros, lamiéndolo para ablandarlo antes de ofrecérselo a los 2 más fuertes. El más pequeño no respondió a sus intentos, y Luna sintió un nudo en el pecho. «Aguanta, pequeño. Esto es por ti», pensó, su lengua moviéndose con desesperación sobre el cachorro inmóvil. Mientras exploraba la caravana, Luna encontró más que comida. En el suelo, medio cubierto por la arena, había un collar de cuero gastado, con una placa metálica que decía, Estrella. El nombre resonó en su mente, aunque no sabía por qué. Lo olfateó, captando un rastro de otro perro, uno que había estado aquí mucho tiempo atrás. El collar estaba roto, pero Luna lo tomó con cuidado y lo colocó junto a sus cachorros, como si fuera un talismán. Estrella, pensó, y por un momento, sintió una conexión con ese perro desconocido, como si compartieran la misma lucha contra el desierto. La caravana estaba llena de recuerdos de una vida olvidada. Fotos desvaídas, pegadas a las paredes, mostraban a una familia sonriente, un hombre, una mujer y un niño pequeño, con un perro al fondo que se parecía al collar. Luna no entendía las imágenes, pero el olor humano que desprendían le trajo recuerdos de su propia traición. Había confiado en humanos antes, y ellos la habían dejado aquí. Pero el collar, las fotos, la comida,
todo hablaba de una historia interrumpida, de un abandono que no era solo el suyo. ¿Qué había pasado con esa familia? Y con Estrella, mientras Luna seguía explorando, sus patas pisaron algo que crujió bajo su peso, un mapa, arrugado y rasgado, pero legible. No entendía los símbolos, pero el olor a tinta y papel era reciente, como si alguien lo hubiera tocado no hace mucho. Lo olfateó con cuidado, y un nuevo aroma la hizo detenerse, humanos, pero no los de las fotos. Este olor era fresco, con un toque de sudor y tabaco, como el de Mateo, pero mezclado con algo más áspero, más peligroso. Luna gruñó bajo, sus instintos en alerta. La caravana no estaba tan abandonada como parecía, un ruido afuera la hizo girar la cabeza. El crujido de la arena bajo pasos pesados rompió el silencio del amanecer. Luna se acercó a la puerta, manteniéndose en las sombras, y olfateó el aire. El olor humano era más fuerte ahora, acompañado de un murmullo de voces que no alcanzaba a distinguir. Su corazón latió con fuerza, y por un instante, pensó en Mateo, en su promesa de volver. Pero estas voces no eran suaves como la suya, eran duras, cortantes, como el filo de un cuchillo. Luna retrocedió, colocándose frente a sus cachorros, lista para defenderlos. Desde la puerta, pudo ver dos figuras moviéndose entre las dunas, sus siluetas recortadas contra el cielo que se aclaraba. Llevaban botas pesadas y algo que brillaba en sus manos, metal, no como la cantimplora de Mateo, sino algo más grande, más amenazante. Luna no sabía qué eran, pero su instinto le gritó que eran peligro. No los dejaré acercarse, pensó, su cuerpo tenso, sus dientes a la vista. Pero la caravana era una trampa, no había donde esconderse, y la puerta abierta la exponía demasiado. Con cuidado, arrastró la manta con sus cachorros hacia un rincón más oscuro, detrás de un armario volcado, y se acurrucó allí, intentando hacerse invisible. Las voces se acercaron, y ahora Luna pudo distinguir palabras, aunque no las entendía del todo. Hablaban de huellas y rastros, de algo que habían perdido. Uno de los hombres se detuvo cerca de la caravana, y Luna escuchó el chasquido de un encendedor, seguido del olor a tabaco quemado. El otro hombre gruñó, pateando la arena. Aquí no hay nada, dijo, su voz áspera como la grava. Solo un montón de chatarra. Pero esas huellas, algo estuvo aquí, tal vez un coyote, respondió el otro, exhalando humo. O algo que podamos vender. Vamos, revisa adentro. Luna sintió que el aire se volvía más pesado. Los pasos se acercaron a la puerta, y el crujido de las botas resonó como un tambor en sus oídos. No podía pelear contra dos humanos, no en su estado, pero tampoco podía dejar que encontraran a sus cachorros. Con un movimiento rápido, empujó el collar de Estrella bajo la manta, como si quisiera protegerlo junto a sus crías. Este lugar huele a recuerdos que no son míos, pensó, su mente un torbellino de miedo y resolución. Pero ahora son nuestros. El hombre entró, su sombra llenando la caravana. Luna contuvo la respiración, su cuerpo pegado al suelo, sus ojos fijos en la figura. El hombre olfateó el aire, como si pudiera sentir su presencia, y dio un paso hacia el armario. Luna gruñó bajo, apenas audible, pero suficiente para que el hombre se detuviera. Entonces, un grito rompió el silencio, no dentro de la caravana, sino afuera, seguido de un estruendo que hizo temblar el suelo. Era un disparo, seco y cortante, que resonó en el desierto como un trueno. El hombre en la caravana maldijo y salió corriendo, dejando a Luna sola, pero con un nuevo miedo creciendo en su pecho. ¿Qué estaba pasando ahí afuera? ¿Y qué significaba ese disparo para ella y sus cachorros? El eco del disparo aún resonaba en el aire, un estallido seco que cortó el silencio del amanecer como un cuchillo. Luna, escondida detrás del armario volcado en la caravana abandonada, apretó su cuerpo contra la manta raída que protegía a sus tres cachorros. El más pequeño, el de las manchas blancas, seguía inmóvil, su respiración tan débil que apenas se sentía bajo su lengua. El olor a pólvora y tabaco quemado se colaba por la puerta abierta, mezclado con el sudor de los hombres que habían estado allí momentos antes. Las voces humanas, ahora más lejanas, gritaban palabras que Luna no entendía, pero que vibraban con urgencia y amenaza. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos ámbar escaneaban la penumbra, buscando cualquier señal de peligro. No podía quedarse en la caravana,
pero salir era arriesgarlo todo. El hombre que había entrado en la caravana había corrido hacia el exterior tras el disparo, dejando tras de sí un rastro de pasos pesados y maldiciones. Luna olfateó el aire, captando el olor de la sangre, no humana, sino animal, un aroma que le erizó el pelaje. Algo había muerto ahí afuera, y el instinto le decía que los hombres eran cazadores, depredadores tan crueles como los coyotes, pero armados con algo mucho más letal. No los dejaré acercarse, pensó, su mente un torbellino de miedo y determinación. Con cuidado, ajustó la manta alrededor de sus cachorros, asegurándose de que el collar de estrella, aquel talismán que había encontrado, estuviera escondido entre los pliegues. Era un símbolo de resistencia, una promesa de que ella y sus crías sobrevivirían. La caravana era un refugio precario, pero también una trampa. Las paredes de metal oxidado no podían protegerla de los hombres, y la puerta abierta era una invitación para que volvieran. Luna sabía que debía moverse, pero ¿hacia dónde? El desierto se extendía en todas direcciones, un mar de arena que ofrecía poco más que promesas vacías. Entonces, algo en el suelo captó su atención, un pedazo de papel arrugado, el mapa que había olido antes. Lo había visto cuando exploró la caravana, pero ahora, bajo la luz tenue del amanecer, vio algo más, una marca, un círculo rojo que parecía señalar un lugar no muy lejos. No entendía los símbolos, pero el olor a tinta reciente y el instinto le decían que podía ser una pista, una posibilidad de salvación. Con un movimiento rápido, Luna tomó la manta con los dientes y salió de la caravana, manteniéndose pegada al suelo para evitar ser vista. El aire estaba cargado de polvo y pólvora, y las voces de los hombres resonaban a lo lejos, acompañadas por el crujido de sus botas. Luna se deslizó entre las dunas, usando las sombras de las rocas para cubrirse. El mapa, que había empujado con el hocico hasta meterlo bajo la manta, era un riesgo, pero también una esperanza. Si esos hombres lo habían dejado, tal vez sabían algo que ella no. Tal vez el círculo rojo era un lugar donde encontrar agua, comida, o incluso a Mateo, el anciano que le había prometido ayuda. El sol comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo de un naranja feroz que calentaba la arena bajo sus patas heridas. Luna avanzó con cuidado, cada paso un esfuerzo que le arrancaba un quejido silencioso. Los cachorros gemían, sus voces débiles pero insistentes, y Luna lamió al más pequeño, intentando despertarlo. Su respiración era un hilo frágil, y el miedo de perderlo la empujaba a seguir, aunque su cuerpo estuviera al límite. El desierto era un enemigo implacable, pero ella era más fuerte, o al menos se obligaba a creerlo. A lo lejos, las voces de los hombres se hicieron más claras. Luna se detuvo detrás de una duna baja, agachándose para escuchar. Eran dos, quizás tres, y hablaban con una mezcla de enojo y excitación. Uno de ellos pateó algo en la arena, y el olor a sangre animal se intensificó. Luna asomó el hocico, arriesgándose a mirar. Los hombres estaban reunidos alrededor de un cuerpo, un coyote, el mismo que la había acechado la noche anterior, yacía inmóvil, su pelaje grisáceo manchado de rojo. Uno de los hombres, con un rifle colgado al hombro, escupió en la arena. Una presa fácil, dijo, su voz cargada de desprecio. Pero no es lo que buscamos. Ese maldito mapa tiene que estar en la caravana. Esas huellas de perro, respondió el otro, un hombre más bajo con una cicatriz en la mejilla. No son de un coyote. Algo más está aquí, y si encontró el mapa, estamos jodidos. Luna sintió un escalofrío. No entendía sus palabras, pero el tono era una amenaza, y el mapa bajo la manta de repente pesó más. ¿Qué querían esos hombres? ¿Por qué el mapa era tan importante? No tenía tiempo para pensarlo. Los hombres comenzaron a moverse hacia la caravana, y Luna supo que debía actuar rápido. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, arrastró la manta hacia un hueco entre las rocas, un lugar apenas lo bastante grande para esconderse. Los cachorros se quejaron, pero ella los cubrió con su cuerpo, intentando calmarlos con su calor. Los hombres entraron en la caravana, sus botas resonando contra el metal. Luna escuchó sus maldiciones mientras revisaban el interior, volcando muebles y rompiendo lo poco que quedaba intacto. Uno de ellos encontró algo, un objeto que hizo un ruido metálico al caer al suelo. Era el collar de estrella, que Luna había dejado caer en su huida. El hombre con la cicatriz lo levantó, examinándolo bajo la luz del sol. Estrella, leyó, su voz llena de sorpresa. Esto no es una casualidad.
Ese perro sabía algo. Si hay otro aquí, lo encontraremos. Luna sintió un nudo en el pecho. El collar, su talismán, ahora era una pista que los hombres podían usar para rastrearla. No sabía qué significaba estrella para ellos, pero el tono de sus voces era suficiente para entender que no traían nada bueno. No dejaré que los toquen, pensó, su gruñido silencioso vibrando en su garganta. Pero pelear no era una opción, eran demasiado fuertes, demasiado armados. Necesitaba ser más astuta. Con cuidado, Luna salió del hueco, arrastrando la manta hacia una duna más lejana. Los hombres seguían dentro de la caravana, pero sus voces se acercaban a la puerta. Luna miró el mapa, apenas visible bajo la manta, y tomó una decisión. No podía llevarlo con ella, si la atrapaban, lo encontrarían. Con sus dientes, arrancó un pedazo del papel, el que tenía el círculo rojo, y lo escondió bajo una roca. El resto del mapa lo dejó en la arena, a la vista, como una distracción. Si los hombres lo encontraban, tal vez se distraerían lo suficiente para que ella escapara. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a apretar. Luna siguió moviéndose, manteniéndose baja para evitar ser vista. El desierto era un laberinto de dunas y rocas, pero el círculo rojo en el mapa quemaba en su mente, una promesa de algo mejor. No sabía si era un oasis, un refugio, o una trampa, pero era lo único que tenía. Sus cachorros necesitaban agua, comida, y un lugar seguro, y ella no se detendría hasta encontrarlo. Horas después, cuando el sol estaba en su cenit, Luna divisó algo en la distancia, un grupo de palmeras, un verde imposible en medio del desierto. Era el lugar que el mapa señalaba, o al menos eso esperaba. El olor a humedad la golpeó, un alivio tan intenso que casi la hizo tropezar. Pero también había otro olor, uno que no reconoció, algo químico, algo que no pertenecía a la naturaleza. Luna ralentizó sus pasos, olfateando con cuidado. El oasis estaba cerca, pero los hombres no estaban lejos. Sus voces, ahora más débiles, seguían resonando en la distancia, y el olor a pólvora aún flotaba en el aire. De repente, un crujido rompió el silencio, no de los hombres, sino de algo más cercano. Luna giró la cabeza, sus orejas erguidas. Entre las dunas, una sombra se movió, rápida y silenciosa. No era un coyote, ni un humano. Era algo mecánico, un zumbido que no pertenecía al desierto. Luna levantó la mirada y lo vio, un dron, pequeño pero brillante, flotando sobre el oasis, sus luces parpadeando como los ojos de un depredador. ¿Quién lo controlaba? ¿Los cazadores? ¿Alguien más? Luna no lo sabía, pero el zumbido era una advertencia, y el oasis, que parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. El zumbido del dron resonaba en el aire como el latido de un corazón mecánico, un sonido que no pertenecía al desierto y que hacía temblar las orejas de Luna. La perra mestiza, con su pelaje desaliñado cubierto de arena, permanecía agachada entre las dunas, la manta raída apretada entre los dientes. Sus 3 cachorros, envueltos en la tela desgarrada, temblaban contra su cuerpo, y el más pequeño, el de las manchas blancas, apenas respiraba. El oasis, con sus palmeras recortadas contra el cielo ardiente, estaba a pocos metros, un espejismo verde que prometía agua y sombra. Pero el olor químico que flotaba en el aire, mezclado con el zumbido del dron, le decía a Luna que ese lugar no era el refugio que había esperado. Sus ojos ámbar escaneaban el horizonte, buscando una salida, pero el desierto no ofrecía más que arena y peligro. El sol quemaba sin piedad, y el calor se colaba bajo su pelaje, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo titánico. Luna había seguido el círculo rojo del mapa, el fragmento que había arrancado y escondido bajo la manta, confiando en que la llevaría a la salvación. Pero ahora, con el dron flotando sobre el oasis como un halcón de metal, dudaba. Los cazadores, con sus rifles y sus voces ásperas, no estaban lejos, el olor a pólvora y tabaco aún flotaba en el aire, mezclado con el eco de sus pasos. No puedo confiar en este lugar, pensó, aunque no había palabras en su mente, solo un instinto que le gritaba que se moviera con cuidado. Con un movimiento lento, Luna arrastró la manta hacia una roca baja, usando su sombra para ocultarse. El dron seguía zumbando, sus luces parpadeando mientras giraba en círculo sobre las palmeras. No sabía qué era, pero su presencia la ponía nerviosa, como si alguien la estuviera observando desde el cielo. Olfateó el aire,
buscando el rastro de agua que la había traído hasta aquí. Estaba allí, débil pero inconfundible, escondido bajo el olor químico que le quemaba las fosas nasales. Era agua, sí, pero algo estaba mal. Luna lamió al cachorro más pequeño, intentando despertarlo, pero su cuerpo seguía frío, su respiración un susurro que se desvanecía. Aguanta, pequeño. Solo un poco más, pensó, su lengua moviéndose con desesperación. El oasis era un cuadro engañoso, palmeras altas, un charco de agua que brillaba bajo el sol, y un suelo cubierto de hierba seca que crujía bajo las patas. Pero al acercarse, Luna notó algo extraño. El suelo no era firme, se hundía ligeramente, como si estuviera hecho de algo más que arena. Olfateó con cuidado, y el olor químico se intensificó, mezclado con un rastro de podredumbre. El agua, que desde lejos parecía un milagro, tenía un brillo aceitoso, y pequeñas burbujas subían a la superficie, como si estuviera viva. Luna retrocedió, su instinto gritándole que no se acercara. Pero la sed era una garra en su garganta, y sus cachorros necesitaban algo, cualquier cosa, para sobrevivir. Con cautela, Luna dejó la manta bajo la sombra de una palmera y se acercó al charco. El agua olía mal, como metal y veneno, pero estaba desesperada. Lamió una gota, y el sabor amargo le quemó la lengua, haciéndola retroceder con un gemido. No podía beber eso, y mucho menos dárselo a sus cachorros. Pero entonces, uno de los más fuertes, el de pelaje negro con una mancha blanca en el hocico, se deslizó de la manta y gateó hacia el charco, atraído por el brillo. Luna lo alcanzó justo a tiempo, tomándolo con el hocico y llevándolo de vuelta a la manta. Pero el movimiento fue demasiado rápido, y el cachorro lamió una gota que había quedado en su pelaje. En cuestión de segundos, comenzó a temblar, sus pequeños ojos cerrados y su cuerpo convulsionando. Luna sintió un pánico que la atravesó como un relámpago. Lamió al cachorro con frenesí, intentando limpiarlo, pero el daño estaba hecho. El veneno, porque eso era lo que había en el agua, estaba en su pequeño cuerpo. No, pensó, su mente un caos de miedo y culpa. Lo apretó contra su pecho, intentando darle calor, pero el cachorro seguía temblando, y el más pequeño, aún inmóvil, parecía desvanecerse con cada segundo. Luna gruñó, un sonido de rabia y desesperación que resonó en el oasis. El desierto la había traicionado de nuevo, disfrazando la muerte de esperanza. El zumbido del dron se intensificó, y Luna levantó la mirada. El aparato estaba más cerca ahora, flotando justo sobre las palmeras, sus luces parpadeando como ojos que la juzgaban. No sabía quién lo controlaba, pero su presencia era una amenaza. Entonces, un nuevo sonido rompió el aire, el crujido de la arena bajo botas pesadas. Los cazadores estaban de vuelta, sus voces ásperas cortando el silencio del desierto. Luna se agachó, escondiendo a sus cachorros bajo la manta, pero el dron ya la había visto. Un destello rojo brilló en su lente, y el zumbido cambió, volviéndose más agudo, como si estuviera enviando una señal. Ahí está, gritó una voz, la del hombre con la cicatriz en la mejilla. El dron la encontró. Es esa maldita perra. Luna sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Los cazadores se acercaban, sus pasos resonando como tambores de guerra. No podía pelear, no podía correr, no con un cachorro enfermo y otro al borde de la muerte. Pero rendirse no era una opción. No dejaré que los toquen, pensó, su gruñido vibrando en su garganta. Con un esfuerzo que le arrancó un quejido, tomó la manta y comenzó a arrastrarla hacia el borde del oasis, buscando cualquier grieta o sombra donde esconderse. El suelo pantanoso se hundía bajo sus patas, y en un momento de pánico, pisó algo duro, una trampa, oculta bajo la hierba seca, que se cerró con un chasquido metálico a centímetros de su pata. El sonido alertó a los cazadores, y sus voces se volvieron más urgentes. Luna se congeló, su corazón latiendo con fuerza. La trampa era de metal oxidado, con dientes que brillaban bajo el sol, y había más, escondidas entre la hierba. El oasis no era solo venenoso, estaba diseñado para matar. Luna retrocedió, buscando un camino seguro, pero el dron seguía sobre ella, y los pasos de los cazadores estaban cada vez más cerca. Entonces, un recuerdo la golpeó, no de su vida pasada, sino de la noche anterior, los coyotes, sus ojos brillando en la oscuridad, su hambre tan desesperada como la suya. Eran enemigos, pero también sobrevivientes, y en el desierto,
La supervivencia a veces significaba alianzas imposibles. Luna olfateó el aire, buscando el rastro de los coyotes. Estaba allí, débil pero presente, mezclado con el olor del veneno y la pólvora. Los cazadores habían matado a uno de ellos, pero la manada seguía cerca, oculta en las dunas. Luna sabía que era un riesgo, pero también su única oportunidad. Con un ladrido agudo, un sonido que no había usado desde que fue abandonada, llamó a la manada. El sonido resonó en el oasis, y por un momento, todo quedó en silencio. Los cazadores se detuvieron, confundidos, y el dron giró, como si intentara entender qué había pasado. Entonces, un aullido respondió, lejano pero claro, seguido por otro, y otro más. Los coyotes estaban allí, escondidos, observando. Luna ladró de nuevo, un sonido que era tanto un desafío como una súplica. No sabía si la entenderían, pero esperaba que su hambre, su instinto de proteger su territorio, los empujara a actuar. Los cazadores, ahora visibles entre las palmeras, levantaron sus rifles, sus rostros tensos. El hombre con la cicatriz escupió en la arena. ¿Qué demonios fue eso?, dijo, mirando al cielo donde el dron seguía zumbando. No me gusta esto. Vamos por la perra antes de que los coyotes se acerquen, pero los coyotes ya estaban allí. Luna los vio primero, sombras grises moviéndose entre las dunas, sus ojos brillando como brasas. No atacaron de inmediato, se movían en círculo, como lo habían hecho la noche anterior, pero esta vez, su atención no estaba en Luna. Era en los cazadores. Luna aprovechó el momento, arrastrando la manta hacia una grieta en una roca cercana, un lugar donde el suelo era firme y no había trampas. El cachorro enfermo seguía temblando, y el más pequeño apenas respiraba, pero Luna no podía detenerse. Los aullidos de los coyotes se intensificaron, y los cazadores comenzaron a gritar, sus rifles disparando al aire. El caos estalló en el oasis. Los coyotes se lanzaron contra los cazadores, no en un ataque directo, sino en una danza de distracción, moviéndose rápido para evitar las balas. Luna, escondida en la grieta, observó cómo el dron giraba frenéticamente, incapaz de seguir el movimiento. Uno de los cazadores tropezó con una trampa, gritando de dolor cuando el metal se cerró en su pierna. El otro disparó al azar, pero los coyotes eran demasiado rápidos. Luna sintió un destello de esperanza, pero también miedo. Los coyotes no eran sus aliados, eran depredadores, y una vez que los cazadores se fueran, podían volverse contra ella. Entonces, el dron cambió de dirección, sus luces enfocándose en la grieta donde Luna se escondía. El zumbido se volvió más fuerte, y una voz metálica, amplificada por el aparato, resonó en el oasis: entrégate, o los encontraremos. Luna no entendió las palabras, pero el tono era una amenaza, y el dron estaba demasiado cerca. Los cazadores, ahora en retirada, seguían disparando, pero el caos de los coyotes les impedía avanzar. Luna sabía que debía moverse, pero el cachorro enfermo estaba empeorando, y el oasis, con su agua venenosa y sus trampas, no ofrecía escapatoria. Entonces, un nuevo sonido rompió el aire, el rugido de un motor, lejano pero acercándose rápidamente. ¿Era Mateo? ¿O algo mucho peor? El rugido del motor cortó el caos del oasis como un trueno, un sonido que vibraba en el pecho de Luna y hacía temblar la arena bajo sus patas. La perra mestiza, escondida en la grieta rocosa con sus 3 cachorros envueltos en la manta raída, levantó las orejas, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de esperanza y desconfianza. El zumbido del dron seguía sobre ella, su luz roja parpadeando como un ojo que no pestañeaba, mientras los aullidos de los coyotes y los gritos de los cazadores llenaban el aire. El cachorro enfermo, el de pelaje negro con una mancha blanca, temblaba débilmente bajo su cuerpo, y el más pequeño, el de las manchas blancas, apenas respiraba. Luna lamió a ambos con desesperación, intentando transmitirles su calor, su fuerza, pero el veneno del oasis y el agotamiento la estaban doblegando. No me rendiré, pensó, aunque las palabras eran solo un impulso feroz en su corazón. El motor se acercaba, y con él, un nuevo olor, gasolina, polvo y algo más humano, diferente al sudor áspero de los cazadores. Los coyotes, que hasta ese momento habían mantenido a los hombres a raya con sus movimientos rápidos y aullidos, se detuvieron, sus orejas girando hacia el sonido. Los cazadores, atrapados entre las trampas del oasis y la manada, disparaban al aire, sus gritos cargados de pánico. El hombre con la cicatriz,
con la pierna aún atrapada en una trampa de metal, maldecía mientras intentaba liberarse, pero el otro, con el rifle en alto, giró hacia el ruido del motor, su rostro tenso. «Maldita sea, alguien viene», gritó, su voz quebrándose. «Apaga el dron, ahora». El zumbido del dron cesó de repente, y el aparato cayó al suelo con un golpe seco, como un pájaro herido. Luna no entendía qué estaba pasando, pero el cambio en el aire era palpable. Los coyotes retrocedieron, sus sombras grises desvaneciéndose entre las dunas, como si supieran que algo más grande estaba por llegar. Luna aprovechó el momento de distracción, arrastrando la manta con sus cachorros hacia una sombra más profunda bajo una palmera inclinada. El suelo pantanoso del oasis le dificultaba el movimiento, y cada paso era un riesgo, pero no podía quedarse expuesta. El motor se hizo más fuerte, y un vehículo todoterreno apareció entre las dunas, levantando nubes de arena que brillaban bajo el sol del mediodía. No era el vehículo de los cazadores, ni el de Mateo. Era diferente, pintado de un blanco sucio con un símbolo rojo en el capó, un círculo con una cruz que Luna no reconoció. El vehículo se detuvo a pocos metros del oasis, y las puertas se abrieron, dejando salir a 3 figuras. 2 de ellas eran hombres, con ropa resistente y linternas en las manos, pero la tercera era una mujer joven, con el cabello recogido y una mochila llena de equipo. Sus pasos eran rápidos, decididos, y su voz, cuando habló, era clara, aunque cargada de urgencia. «Aquí, rápido», dijo, señalando hacia el oasis. El dron detectó movimiento antes de que lo derribaran. «Hay animales aquí, y están en peligro», Luna gruñó bajo, su cuerpo tenso. No confiaba en los humanos, no después de todo lo que había pasado, pero algo en la voz de la mujer, en la forma en que se movía, le recordaba a Mateo. Era una suavidad que contrastaba con la violencia de los cazadores. La mujer, que más tarde se presentaría como Sofía, se arrodilló cerca del borde del oasis, examinando el suelo pantanoso. Sus ojos, de un marrón cálido, se detuvieron en las huellas de Luna, y una sonrisa cruzó su rostro. «Es un perro», dijo, volviéndose hacia uno de los hombres. «Y no está solo. Hay cachorros, mira las marcas». Los cazadores, ahora a la defensiva, levantaron sus rifles, pero el hombre atrapado en la trampa gritó, distrayéndolos. Sofía no les prestó atención, su foco estaba en las huellas, en el rastro que llevaba hacia la palmera donde Luna se escondía. La perra retrocedió, su gruñido más fuerte ahora, un aviso para que no se acercaran. Pero Sofía no se inmutó. Sacó una botella de agua de su mochila y la vertió en un cuenco pequeño, colocándolo en el suelo a pocos metros de la grieta. «Tranquila, pequeña», dijo, su voz baja, casi un susurro. «No te haré daño. Sé que tienes miedo, pero estamos aquí para ayudar». Luna olfateó el aire, captando el olor del agua limpia, tan diferente al veneno del oasis. Su garganta seca ardía, y la tentación era casi insoportable, pero no podía confiar. No todavía. Los cazadores, ahora conscientes de la presencia del vehículo, comenzaron a retroceder, arrastrando a su compañero herido. Pero uno de ellos, el de la cicatriz, apuntó su rifle hacia la grieta donde Luna se escondía, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y codicia. «Esa perra tiene algo», gruñó, su voz cortante. «Encontró el mapa, estoy seguro. No podemos dejarla ir». Sofía se puso de pie, colocándose entre el cazador y la grieta. Sus manos estaban vacías, pero su postura era firme, como si enfrentara a un depredador. «Baja el arma», dijo, su voz fría pero controlada. «Esto es un santuario protegido. Si disparas, no solo estarás rompiendo la ley, sino que te arrepentirás de haber cruzado mi camino». El cazador vaciló, su dedo en el gatillo, pero el rugido de los coyotes regresó, un aullido que resonó desde las dunas. La manada no se había ido, había estado esperando, observando, y ahora, con los cazadores debilitados, volvían a moverse. Luna, desde su escondite, sintió una extraña conexión con ellos. No eran aliados, pero compartían un enemigo, y en el desierto, eso era suficiente. El enfrentamiento estalló en un instante. Los coyotes se lanzaron desde las sombras, no hacia Luna, sino hacia los cazadores. Sus movimientos eran rápidos, precisos, un torbellino de colmillos y garras que desarmó al hombre con la cicatriz. El rifle cayó al suelo, y el otro cazador, arrastrando a su compañero herido, corrió hacia las dunas, gritando maldiciones.
Sofía y su equipo aprovecharon el caos, moviéndose rápido para asegurar el área. Uno de los hombres disparó un tranquilizante al aire, no para herir, sino para asustar a los coyotes, que se dispersaron tan rápido como habían llegado. Luna, aún escondida, observó todo con el corazón en la garganta. Sofía se acercó de nuevo, esta vez con más cuidado, arrodillándose cerca de la grieta. Sus ojos encontraron los de Luna, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No había amenaza en su mirada, solo una empatía que Luna no había sentido desde los días en el patio de su antigua vida. No sé qué has pasado, pequeña, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Pero eres fuerte. Lo veo en tus ojos. Deja que te ayude, por favor. Luna gruñó, pero el sonido era más débil ahora, menos convencido. El olor del agua limpia, la calma en la voz de Sofía, y el cansancio que la consumía comenzaron a romper su resistencia. Con un movimiento lento, dejó que la manta se deslizara, revelando a sus cachorros. Sofía contuvo el aliento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas al ver al cachorro enfermo y al más pequeño, apenas vivo. «Oh, Dios mío», susurró, sacando una manta térmica de su mochila. «Vamos a llevarlos a un lugar seguro». «Aguanta, pequeña», pero el momento de calma duró poco. Un grito resonó desde las dunas, y Luna giró la cabeza, sus orejas erguidas. Los cazadores no se habían ido del todo. El hombre con la cicatriz, ahora libre de la trampa, regresó, su rifle levantado y su rostro lleno de furia. Apuntó directamente a Luna, su dedo en el gatillo, y el tiempo pareció ralentizarse. Sofía gritó, lanzándose hacia la grieta, pero el cazador era más rápido. Luna se preparó para saltar, dispuesta a dar su vida por sus cachorros, cuando un aullido masivo rompió el aire, un sonido que hizo temblar el suelo. No era un coyote solitario, era la manada entera, regresando con una fuerza que el desierto no había visto antes. El aullido de la manada de coyotes resonó en el oasis como un grito de la tierra misma, un coro salvaje que hizo temblar las palmeras y detuvo el tiempo. Luna, agazapada en la grieta rocosa, sintió el eco de esos aullidos en su pecho, un reflejo de su propia furia y desesperación. Sus 3 cachorros, envueltos en la manta raída, temblaban contra su cuerpo, el enfermo aún convulsionando débilmente y el más pequeño apenas respirando. El hombre con la cicatriz, con el rifle apuntando directamente a ella, vaciló, sus ojos girando hacia las dunas donde las sombras grises de los coyotes emergían como fantasmas. Sofía, la joven veterinaria, estaba de pie frente a la grieta, su cuerpo bloqueando el camino del cazador, pero su valentía no podía detener una bala. El desierto, con su calor abrasador y su suelo pantanoso, parecía contener el aliento, esperando el próximo movimiento. Luna no entendía las palabras humanas, pero el lenguaje del peligro era universal. El hombre con la cicatriz, con el rostro retorcido por la rabia, apretó el dedo en el gatillo, pero antes de que pudiera disparar, un coyote, el líder de la manada, se lanzó desde una duna cercana, sus colmillos brillando bajo el sol. No atacó al cazador directamente, en cambio, mordió el aire a centímetros de su pierna, un movimiento calculado que lo hizo retroceder. Los otros coyotes lo siguieron, moviéndose en un círculo rápido y silencioso, sus ojos brillando como brasas. No eran aliados de Luna, pero compartían un enemigo, y en el desierto, eso era suficiente para una tregua. El cazador gritó, disparando al aire, pero el sonido solo enfureció a la manada. Luna, desde su escondite, sintió una conexión extraña con el líder de los coyotes, un macho grande con una cicatriz en el hocico que parecía mirarla directamente. Sus ojos se encontraron por un instante, y aunque no había palabras, Luna entendió. No te queremos a ti, pero ellos son el peligro, parecía decir esa mirada. Con un gruñido bajo, Luna salió de la grieta, colocándose junto a Sofía, sus dientes a la vista. No confiaba en los humanos, pero la presencia de Sofía, su voz suave y sus manos sin armas, le daba una esperanza que no podía ignorar. Retrocede. Gritó Sofía al cazador, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No tienes nada que hacer aquí. El hombre con la cicatriz rió, una risa fría que no llegó a sus ojos. Esa perra tiene el mapa, dijo, señalando a Luna con el rifle. Y si no lo entrega, la abro en canal. Sofía no respondió con palabras. En cambio, sacó una pistola de bengalas de su mochila y disparó al cielo, el destello rojo iluminando el oasis como un segundo sol.
El sonido y la luz desorientaron al cazador, que retrocedió, tropezando con el suelo pantanoso. Los coyotes aprovecharon el momento, lanzándose hacia él con una precisión que parecía coreografiada. No lo atacaron para matar, sino para empujarlo, para hacerlo correr. El otro cazador, que había estado ayudando a su compañero herido, ya estaba huyendo hacia las dunas, dejando un rastro de sangre y maldiciones. Luna, movida por un instinto que no podía explicar, ladró, un sonido agudo que resonó en el oasis. Era una señal, no para los humanos, sino para los coyotes. El líder de la manada giró la cabeza, sus ojos encontrando los de Luna de nuevo, y por un momento, el caos pareció detenerse. Los coyotes no atacaron a Sofía ni a su equipo, en cambio, se movieron en círculo alrededor del cazador con la cicatriz, cortando su escape. Luna, con la manta aún en el hocico, se mantuvo firme junto a Sofía, sus gruñidos mezclándose con los aullidos de la manada. El cazador disparó de nuevo, pero su puntería era errática, y una bala rozó una palmera, arrancando astillas que cayeron al suelo venenoso. Sofía aprovechó la confusión, corriendo hacia Luna y arrodillándose a su lado. Sus manos, temblorosas pero gentiles, tocaron la manta, revisando a los cachorros. Al ver al enfermo y al más pequeño, su rostro se llenó de determinación. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo, su voz baja pero urgente. «El veneno del agua los está matando. Podemos salvarlos, pero necesitamos movernos ya», Luna gruñó, no por amenaza, sino por instinto. No quería que tocaran a sus cachorros, pero el calor en los ojos de Sofía, la forma en que sus manos se movían con cuidado, la hicieron dudar. «No puedo confiar, pero no puedo salvarlos sola», pensó, su mente un torbellino de miedo y esperanza. El líder de los coyotes aulló de nuevo, y la manada apretó el círculo alrededor del cazador, que ahora estaba acorralado contra una roca. Su rifle temblaba en sus manos, y su rostro, antes lleno de arrogancia, estaba pálido de terror. Sofía levantó la manta con cuidado, sosteniendo a los cachorros contra su pecho. Luna gruñó, pero no atacó. En cambio, siguió a Sofía, manteniéndose cerca, sus ojos moviéndose entre la mujer y los coyotes. Uno de los hombres del equipo de Sofía, un hombre alto con una barba desaliñada, disparó otro tranquilizante al aire, y el sonido hizo que los coyotes se dispersaran momentáneamente, dándoles una ventana para escapar. El cazador con la cicatriz aprovechó el momento, corriendo hacia las dunas, pero tropezó con otra trampa oculta, cayendo con un grito de dolor. «¡Vamos!», gritó Sofía, corriendo hacia el todoterreno con Luna a su lado. El vehículo estaba estacionado al borde del oasis, sus puertas abiertas y el motor aún encendido. Luna saltó al interior, siguiendo a sus cachorros, su instinto superando su desconfianza. El interior del vehículo olía a cuero y medicina, un contraste con el veneno del oasis. Sofía colocó la manta en el asiento trasero, revisando rápidamente a los cachorros. El enfermo seguía temblando, pero el más pequeño, el de las manchas blancas, no se movía. Sofía sacó una jeringa de su mochila, inyectando algo en el cachorro enfermo mientras murmuraba palabras de aliento. «Quédate conmigo, pequeño», dijo, su voz quebrándose. «Eres fuerte, como tu madre». Luna, sentada junto a la manta, lamió al cachorro más pequeño, negándose a aceptar que se estaba yendo. El vehículo comenzó a moverse, traqueteando sobre las dunas, y el sonido del motor ahogó los últimos aullidos de los coyotes. Los cazadores habían desaparecido, pero Luna sabía que no se rendirían fácilmente. El mapa, o lo que quedaba de él, seguía escondido bajo la roca en el oasis, y algo le decía que volverían por él. Pero ahora, su prioridad eran sus cachorros, el camino era accidentado, y cada bache hacía que Luna gruñera, sus patas apoyadas en la manta para proteger a sus crías. Sofía, sentada al frente, hablaba con sus compañeros, su voz llena de urgencia. «Llevémoslos al refugio», dijo. «El cachorro enfermo necesita un antídoto, y el otro, no sé si lo lograremos, pero lo intentaremos». Luna no entendía las palabras, pero el tono le daba esperanza. El vehículo avanzaba rápido, dejando el oasis atrás, pero el desierto no soltaba su presa tan fácilmente. El sol quemaba a través de las ventanas, y el aire dentro del todoterreno era caliente, sofocante. Luna lamió al cachorro más pequeño de nuevo, su lengua moviéndose con una desesperación silenciosa. «Aguanta, pequeño. Por favor», pensó, aunque sabía que el tiempo se agotaba. Horas después,
cuando el sol comenzaba a descender, el vehículo llegó a una carretera polvorienta, un cambio que Luna sintió bajo sus patas. El olor del desierto se desvanecía, reemplazado por un rastro de hierba y agua limpia. El refugio, o lo que Sofía había llamado refugio, estaba cerca. Pero justo cuando Luna comenzó a sentir un destello de alivio, un nuevo sonido rompió el aire, el rugido de otro motor, más rápido, más agresivo. A través de la ventana trasera, vio un vehículo negro acercándose, sus faros brillando como los ojos de un depredador. Los cazadores estaban de vuelta, y esta vez, no parecían dispuestos a dejarla ir. El rugido del vehículo negro resonaba en el desierto como un trueno, un eco de amenaza que perseguía al todoterreno donde Luna y sus cachorros viajaban. La perra mestiza, acurrucada en el asiento trasero junto a la manta raída que envolvía a sus 3 pequeños, mantenía sus ojos ámbar fijos en la ventana trasera. El polvo levantado por el vehículo perseguidor formaba una nube densa que oscurecía el horizonte, y el olor a gasolina y pólvora se colaba por las rendijas, recordándole a Luna los cazadores que habían jurado no dejarla escapar. Sus cachorros, débiles y temblorosos, estaban apretados contra su cuerpo. El enfermo, con su pelaje negro y mancha blanca, aún convulsionaba débilmente, mientras que el más pequeño, el de las manchas blancas, apenas emitía un suspiro. Luna lamió al más pequeño con desesperación, su lengua moviéndose con un ruego silencioso. «Aguanta, pequeño. Estamos tan cerca», pensó, aunque las palabras eran solo un latido feroz en su corazón. Sofía, al volante del todoterreno, apretaba el acelerador, su rostro tenso mientras miraba por el retrovisor. Sus compañeros, el hombre de barba desaliñada y otro más joven con una radio en la mano, gritaban instrucciones, sus voces mezclándose con el traqueteo del vehículo sobre la carretera polvorienta. El refugio estaba cerca, un lugar que Sofía había descrito como un santuario para animales como Luna, pero los cazadores no les daban tregua. El vehículo negro, más rápido y ágil, se acercaba, sus faros brillando como ojos de un depredador en la penumbra del atardecer. «Sigue recto, Sofía», gritó el hombre de la radio, ajustando una pistola de bengalas. «El refugio está a 10 minutos. Si llegamos a la valla, no podrán pasar». Luna no entendía las palabras, pero el tono de urgencia era inconfundible. El vehículo negro disparó, un estallido que resonó en el desierto y hizo que el todoterreno diera un bandazo. Una bala rozó el parachoques trasero, y Luna gruñó, su cuerpo cubriendo a sus cachorros como un escudo. Sofía maldijo, girando el volante para evitar otro disparo, mientras el hombre de la barba disparaba una bengala al aire, un destello rojo que iluminó el cielo como un grito de auxilio. El desierto comenzaba a ceder, reemplazado por un paisaje de hierba seca y rocas dispersas. A lo lejos, Luna divisó una estructura, una valla alta de madera y alambre, rodeada de edificios bajos con techos de metal. El refugio. El olor a agua limpia y comida fresca llegó hasta ella, un contraste tan fuerte con el veneno del oasis que casi la hizo jadear. Pero el vehículo negro estaba demasiado cerca, y otro disparo rompió una de las ventanas traseras, enviando fragmentos de vidrio al suelo del todoterreno. Luna ladró, un sonido agudo que resonó en el interior del vehículo, y Sofía giró la cabeza, sus ojos encontrando los de la perra. «Aguanta, pequeña», dijo, su voz quebrándose por el esfuerzo. «No dejaré que te pase nada». El todoterreno cruzó la valla del refugio justo cuando el vehículo negro se detenía, bloqueado por un portón reforzado que se cerró con un estruendo. Luna escuchó los gritos de los cazadores, sus maldiciones apagándose en la distancia, pero no bajó la guardia. El refugio era un mundo nuevo, lleno de olores desconocidos, perros, gatos, humanos, y algo más, algo que olía a vida. El todoterreno se detuvo frente a un edificio con paredes blancas y un letrero que decía, «Santuario Esperanza». Sofía saltó del vehículo, corriendo hacia la puerta trasera para ayudar a Luna y sus cachorros. «Vamos, rápido», dijo, levantando la manta con cuidado. «Los llevaremos adentro». Luna siguió a Sofía, sus patas temblando de agotamiento pero movidas por un instinto que no le permitía rendirse. El interior del refugio era un caos organizado, jaulas llenas de animales rescatados, humanos con batas blancas corriendo de un lado a otro, y el olor a desinfectante mezclado con comida. Sofía llevó a los cachorros a una mesa de examen, donde otra mujer, con gafas y una voz calmada, comenzó a revisarlos. Luna se mantuvo cerca, gruñendo cada vez que una mano se acercaba demasiado,
pero Sofía la tocó suavemente, su mano cálida en su lomo. Tranquila, pequeña, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Estás a salvo ahora. Vamos a salvarlos. La mujer con gafas, una veterinaria llamada Clara, trabajó rápido, inyectando un antídoto al cachorro enfermo y revisando al más pequeño con una urgencia silenciosa. Luna observaba, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. El cachorro enfermo, el de la mancha blanca, comenzó a moverse débilmente tras la inyección, sus pequeños ojos abriéndose por primera vez en horas. Pero el más pequeño, el de las manchas blancas, no respondía. Clara trabajó sin parar, usando un tubo diminuto para darle oxígeno, pero su rostro se ensombrecía con cada minuto que pasaba. No sé si lo lograremos, dijo Clara, su voz baja para no alarmar a Luna. Está muy débil. Pero haremos todo lo posible. Luna lamió al cachorro, su lengua moviéndose con una desesperación que no podía contener. No te vayas, pensó, aunque sabía que el desierto había reclamado demasiadas vidas. Sofía se arrodilló a su lado, acariciándola suavemente, y por primera vez, Luna no gruñó. Había algo en esa humana, en su olor a tierra y compasión, que le recordaba a los días en que aún confiaba. Horas después, el refugio se llenó de una calma tensa. El cachorro enfermo, estabilizado por el antídoto, dormía en una manta limpia, su respiración más fuerte, más segura. Pero el más pequeño no lo logró. Clara lo envolvió en una tela suave, sus manos temblando mientras lo entregaba a Sofía. Luna lo supo antes de que se lo dijeran. El silencio en el cuerpo de su cachorro era un vacío que le arrancó un gemido bajo, un lamento que resonó en la sala. Sofía se arrodilló junto a ella, dejando que Luna oliera al pequeño una última vez. Lo siento tanto, susurró Sofía, sus lágrimas cayendo sobre la manta. Hiciste todo lo que pudiste. Eres la madre más fuerte que he visto. Luna lamió al cachorro, memorizando su olor, su peso, antes de que Clara se lo llevara. El dolor era un peso en su pecho, pero los dos cachorros que quedaban, ahora más fuertes, se movieron contra ella, buscando su calor. Por ellos, pensó, su resolución endureciéndose como el desierto mismo. Había perdido una parte de su corazón, pero no perdería más. Días después, el refugio se convirtió en un hogar. Luna, con un nuevo collar que llevaba su nombre grabado, caminaba por un patio lleno de hierba, sus cachorros correteando a su lado. El enfermo, ahora llamado Sombra por su pelaje oscuro, y el otro, Estrella, en honor al collar encontrado en la caravana, crecían fuertes bajo el cuidado de Sofía y su equipo. Luna, aunque marcada por el desierto, encontraba consuelo en los sonidos del refugio, ladridos, risas humanas, el murmullo del agua limpia. Pero no olvidaba. El desierto le había enseñado a no bajar la guardia, y aunque los cazadores no habían vuelto, su olor aún vivía en su memoria. Una noche, mientras Luna descansaba bajo un árbol en el patio, Sofía se sentó a su lado, sosteniendo el collar de Estrella, el que había encontrado en la caravana. Lo colocó junto al nuevo collar de Luna, como si completara una historia. Tú nos enseñaste a no rendirnos, Luna, dijo, su voz suave bajo las estrellas. Este lugar está lleno de animales que han sufrido, pero tú eres especial. Nos diste esperanza. Luna no entendió las palabras, pero sintió el calor en la voz de Sofía, la misma calidez que había sentido en el oasis, en medio del caos. El desierto me quitó todo, pero me dio un hogar, pensó, su mirada fija en el horizonte, donde el sol se hundía en un cielo púrpura. Sus cachorros jugaban cerca, sus pequeños cuerpos llenos de vida, y por primera vez, Luna sintió que podía descansar. Epílogo. Meses después, el refugio bullía de actividad. Sombra y Estrella, ahora fuertes y juguetones, corrían por un campo abierto, sus ladridos resonando en el aire. Luna los observaba desde una colina, su pelaje brillando bajo el sol. El desierto estaba lejos, pero su fuerza vivía en ella, en sus cachorros, en cada paso que daban. En la distancia, un cachorro, quizás hijo de Estrella, perseguía una mariposa, su energía un eco de la lucha de Luna. La perra mestiza cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro. Había sobrevivido, y su legado correría libre, un testimonio de que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida encontraba un camino.